Nunca imaginé que la chispa que faltaba en mi matrimonio provendría de alguien a quien no debía prestar atención, pero a veces la vida no pide permiso, simplemente sucede. Y cuanto más intentas ignorarlo, más se cuela en tus pensamientos hasta que ignorarlo se vuelve imposible. La casa estaba en silencio, salvo por el leve zumbido de la luz de la cocina mientras Emily removía el té en círculos lentos y distraídos. La cuchara tintineó suavemente contra la taza, un sonido casi hipnótico que llenó el espacio donde solía estar la voz de su esposo. Blake le había enviado un mensaje hacía horas. Tarde otra vez. No me esperes despierta. Eso era todo. No, te extraño. Nada de cariño. Solo palabras en una pantalla que parecían más un memorando de trabajo que un mensaje del hombre con el que se casó. Dejó la cuchara y miró hacia el pasillo. Una suave risa se escuchó desde la sala de estar donde Adam, el hermanastro menor de Blake, veía una comedia. Se había mudado 2 semanas antes tras romper con su novia, diciendo que necesitaba un nuevo comienzo. Blake le había ofrecido la habitación de invitados sin siquiera preguntarle a Emily, y ella no se había opuesto. Adam era educado, ordenado y, de forma tranquila, atento. Al principio, no eran más que miradas fugaces, esas pequeñas y persistentes miradas que duran un segundo de más. Cuando entraba en una habitación, sus ojos se encontraban con los de ella. Los sostenían un instante y luego se desviaban con esa media sonrisa que parecía lucir sin esfuerzo. Nunca decía nada que pasara de la raya. No la tocaba, pero de alguna manera la notaba, y solo eso le hacía doler el pecho. Blake no la había visto en años. Intentó cambiar de peinado, usar el perfume que a él le encantaba, incluso comprarse un camisón nuevo hacía semanas. Nada. Una vez la había hecho sentir como la mujer más cautivadora del mundo, pero ahora era como si fuera invisible. Adam, sin embargo, notó, como esa misma tarde, cuando se agachó para recoger el cesto de la ropa sucia y sintió su mirada recorrer su espalda. Cuando se levantó, él sonreía con suficiencia, juguetón, sin vergüenza, y ella no había dicho ni una palabra. Ahora estaba en el umbral de la cocina, bebiendo té, con la mirada fija en él. Estaba tumbado en el sofá, sin camisa, con un brazo apoyado perezosamente en el respaldo. El destello del televisor iluminaba su mandíbula y las tenues sombras de su pecho. Giró la cabeza y la sorprendió mirándolo. ¿Siempre preparas ese té para dormir?, preguntó con voz despreocupada, pero con ese tono burlón. ¿Y nunca me ofreces? Ella puso los ojos en blanco. No creía que fueras de los que beben té de hierbas. Depende de quién la ofrezca, dijo, inclinando la cabeza de esa manera que le dio un vuelco el corazón. Sus labios se curvaron en una leve sonrisa. ¿Quieres una taza o no? No, dijo él, todavía sonriendo. Se quedó allí más tiempo del que debía, luego volvió a la cocina, con el pulso acelerado. Era inofensivo, se dijo a sí misma. Solo un coqueteo inofensivo, pero el aire entre ellos parecía aferrarse a esos momentos, incluso horas después, cuando la casa se había quedado en silencio. Era pasada la medianoche cuando oyó pasos. Levantó la vista del sofá y vio a Adam, con el pelo ligeramente despeinado por el sueño, con una camiseta blanca sencilla que le quedaba demasiado bien. ¿Sigues despierto?, preguntó él con tristeza. ¿No has podido dormir?, dijo ella. Igual, murmuró él, frotándose el cuello. ¿La tele está demasiado alta? Está bien, respondió ella. Él se sentó a su lado, no en el extremo del sofá, pero lo suficientemente cerca como para que pudiera sentir el calor que irradiaba. El destello de una vela en el estante bailaba en su visión periférica. ¿Alguna vez has pensado en irte por un tiempo?, preguntó de repente. Conducir a algún lugar sin plan, sin teléfono, sin que nadie sepa dónde estás. Parpadeó más a menudo de lo que debía admitir. Sí,
dijo él con una pequeña sonrisa. Esta casa parece un museo. Todo está frío e intacto. Ella rió suavemente, sorprendida por la precisión. Eso es demasiado real. La observó por un momento. No eres lo que esperaba. Arqueó las cejas. ¿Qué quieres decir? Blake siempre decía, eres callada, distante, incluso fría. Pero se equivoca. Tienes calidez, fuego, solo que está enterrado bajo demasiado silencio. Las palabras calaron hondo, casi dolorosamente. No respondió, pero sintió que algo cambiaba en su interior. La lluvia empezó justo después de cenar la noche siguiente. Gotas pesadas golpeaban las ventanas, la clase de tormenta que te hace encender velas sin siquiera pensarlo. Emily estaba de pie junto a la cortina, observando el agua correr por el vaso cuando apareció Adam, con una manta sobre un hombro y 2 copas de vino en la mano. ¿Tinto o blanco?, preguntó, mostrándole la botella de tinto con una leve sonrisa. Intentando ser una buena invitada, bromeó. Algo así, dijo él. Se sentaron en el sofá, compartiendo la manta. El trueno retumbó bajo y distante. Bebió un sorbo de vino, rozando su muslo con el de ella. Accidental al principio, tal vez, pero no lo apartó. Siempre pareces tensa, dijo después de un rato. Quizás tenga motivos. Se recostó ligeramente. A veces el silencio es más fácil que decir lo que nadie quiere oír. Ella no respondió, pero sintió el peso de sus palabras. Luego su voz se suavizó. «Sabes que no te ve, ¿verdad?» Su cabeza giró bruscamente. «No te corresponde decirlo». «Tal vez no», admitió. «Pero es verdad». Ella apartó la mirada, pero su corazón latía aceleradamente. Él no intentaba provocarla, simplemente era sincero. Un relámpago iluminó la habitación, seguido del suave parpadeo de la vela entre ellos. Él tomó el control remoto, inclinándose hacia ella, rozándole el hombro con el brazo. Ella percibió el tenue aroma de su colonia, cálido y terroso, y sin querer se mordió el labio. Bajó la mirada solo un segundo, y ella supo que lo había notado. Se fue la luz. La repentina oscuridad pareció acercarlos. El silencio entre truenos se llenó de pensamientos no expresados. Adam encendió otra vela. La llama proyectó sombras en su rostro, resaltando las líneas definidas y la firmeza con la que la observaba. Él extendió la mano y le colocó un mechón de cabello detrás de la oreja. Sus dedos se demoraron un poco más de lo debido. «Di basta», murmuró, «y me voy». No pudo, no quiso. En cambio, se encontró apoyándose en él. Sus labios se encontraron lentamente, al principio, probando, buscando. Al ver que ella no se apartaba, su mano se posó en su cintura, acercándola más. La calidez de su piel, la silenciosa fuerza de su tacto, todo llenaba los vacíos con los que había estado viviendo durante tanto tiempo. Sabía que esto no era lo que se suponía que debía hacer, pero no se sentía mal, no en ese momento. Cuando finalmente se separaron, la luz de la vela bailó entre ellos, su respiración irregular. La camisa de Adam estaba tirada sobre el brazo del sofá. Él le tomó la mano. «¿No te vas a arrepentir de esto?», preguntó en voz baja. Ella negó con la cabeza. «Debería, pero no lo hago». Al otro lado de la habitación, su teléfono se iluminó. Vuelo retrasado. «Estaré en casa mañana por la tarde». Emily miró fijamente el mensaje y luego dejó el teléfono en blanco. Por primera vez en años, se sintió vista. Se sintió viva y no estaba lista para dejar que ese sentimiento se desvaneciera